Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor me les bendiga en esta hermosa tarde de jueves. Hoy, al ser las 7:01, Zoraida Gómez va a estar con usted durante este tiempo de esta hermosa enseñanza que iniciamos hoy. Este, Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que tome control de mi vida, de sus vidas, de todo lo que vayamos a hacer, que sea el Señor obrando en nosotros, tomando Él el control, que su voluntad sea buena, agradable y perfecta, como lo dice su palabra. Pues de mi parte muy contenta y agradecida con el Señor porque nos permite iniciar hoy una nueva etapa de por su palabra. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la vida de Jesús y la enseñanza que vamos a manejar durante este tiempo. Lo hemos llamado bajo los milagros de Dios, viviendo bajo los milagros de Dios. Creo que nosotros debemos de creer a esa palabra. Dios es un Dios de milagros, Dios es un hacedor de maravillas, amén. Entonces, pues yo le agradezco a Dios. Ya terminamos la semana pasada todo lo que fue el Nuevo Testamento, hicimos una recapitulación la semana pasada, así que todos estos programas, amados hermanos, después de que terminamos, son trasladados a YouTube. Usted los puede encontrar ahí en YouTube. Entonces, esto con el fin de que no se vayan a extraviar los videos, sino que queremos conservarlos. Así que en esta tarde, bueno, Zoraida Gómez va a estar con usted y le damos la cordial bienvenida a todos y a todas los que se están conectando durante este tiempo. No se desconecte. Si usted le ha llegado esta notificación, usted compártalo, compártalo con alguien más, amén, compártalo con alguien más ahí. Vamos a ver cómo estamos en sonido y demás. Vamos a ver, porque hoy ha sido una tarde que ustedes no se imaginan. Hemos corrido. Ok, ahí estamos. Ahí estamos bien, gracias a Dios, sonando fuerte y claro. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Entonces, bienvenido Carlitos, que Dios te bendiga a usted, a su familia. Espero que estén ahí sentados en la mesa para hoy aprender de lo que es vivir bajo los milagros de Dios. Eso me tiene a mí emocionada, esta nueva aventura por su palabra. Entonces, abrazos fuertes, que Dios les bendiga, que Dios derrame sobre ustedes las muchas bendiciones y que sobre todo el Espíritu Santo ministre sus vidas. Amén. Pues hoy vamos a hablar de milagros. De lo que representa cada milagro que Jesús hizo para nosotros y cómo nosotros podemos activarlos o verlos, o si tal vez no los hemos percibido, porque a veces como que no se nos ha despertado ese ente espiritual, amén, y a veces pues no lo vemos de esta manera y a veces creemos que Dios no hace milagros, amén, pero Dios siempre está haciendo milagros de una manera extraordinaria. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Jesús, ¿verdad? Porque ¿quién hace milagros? Los hace Jesús. Los verdaderos milagros los hace Él. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de esos verdaderos milagros que hace Jesús. Entonces, como Él es el autor de los milagros, entonces vamos a conocer un poquito, así como unas pinceladitas de quién es Jesús. Tal vez más adelante vamos a hacer un estudio más exhaustivo de quién era Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? En toda su plenitud, en todo su esplendor. Porque a veces nos falla la fe
dudamos de muchas cosas porque no comprendemos la palabra. Pues hoy usted va a tener una pinceladita aquí de lo que la palabra del Señor le tiene a usted en esta tarde. Yo quiero que leamos San Juan 5:39. Ese va a ser nuestro texto bíblico durante esta nueva temporada. Amén. Y dice así, San Juan 5:39, apréndaselo, amén. Hermana Janet Mesén, un abrazo fuerte a usted ahí, a su esposo que en estos días estuvo de cumpleañero, amén. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y hay un signo de admiración y dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, Jesús les está hablando a estos hombres, ¿verdad? A los que le seguían, a los testigos de Cristo, ¿verdad? A los seguidores. Y él dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ahí hay, para que leamos bien, hay un signo de admiración y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor Jesús confirma que nosotros escudriñamos las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna. Ellas son las que nos conducen a la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Pues los milagros, eso es, daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero bueno, Jesús, su nacimiento. Dice la Escritura que Jesús nació en Belén de Judea, en la casa de David. Y usted lo puede leer ahí en el libro de Mateo capítulo 1. Vamos a ir rapidito a la palabra, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Katia, si no leemos la palabra, pues entonces damos como pinceladas de viento nada más, ¿verdad? No le damos como veracidad a esta palabra. Y oiga lo que dice Mateo 18. Vamos a leer unos versículos ahí. Mateo capítulo 1, verso 18. Oiga lo que dicen las escrituras acerca de Jesús. El nacimiento de Jesús fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David. Amén. Por eso dice que Jesús nació en Belén de Judea, en la casa de David, ahí de ese linaje de David. Amén. No temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y ahí viene toda una información y le dice, María, lo que va a tener es un hijo, le llamarás Emmanuel porque salvará al mundo y demás. Amén. Ahí, ok. También en Mateo capítulo 2, ahí continúa del 1 al 12 y dice, Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes. Ahí usted puede ir leyendo cómo fue que llegaron los ángeles y le adoraron y demás. Amén. Entonces, amado hermano, Jesús nació en Belén de Judea, en la casa de David. Le voy a regalar otra cita, Lucas 1, 26 al 38 y Lucas 2, del 1 al 20. Ahí usted encuentra información en relación al nacimiento de Jesús. Amén. Dice que Jesús también fue bautizado. Sabemos que antes de que Jesús naciera, el ángel se le aparece a Elizabeth, ¿verdad? Que eran familiares, Juan el Bautista con Jesús vienen siendo primos, ¿verdad? Entonces, dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Y oiga lo que dice Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. Dice, Jesús fue a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, ¿verdad? Para ser bautizado por él. Entonces,
Vemos que Jesús nació en Belén de Judea, en la casa de David, y también que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan dice que se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Recordemos la historia, ¿no? Que Juan estaba bautizando, Juan el que vino a abrir camino, a abrir brecha, y él dijo, el que viene tras de mí, yo no soy digno de soltar la correa de su zapato, y él bautizaba. Él bautizaba. Entonces Jesús, para que se cumpliera la palabra, él vino para que Juan le bautizara. Y Juan, pues, él sabía que era el Salvador del mundo y él no quería bautizarle, y él le dice, Juan, es necesario que lo hagas. Y vemos que los cielos fueron abiertos y Jesús recibió una voz de lo alto que dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Ok. ¿Cuándo inició la predicación de Jesús? Hay un lapso desde su nacimiento, todo lo que él vivió, que lo perseguía Herodes, querían matarlo y demás, pero hay un silencio de Jesús, de la vida de Jesús. Podemos decir que fue un niño que fue a la escuela, estuvo en las clases de los rabinos y demás, se preparó. De hecho, cuando él se encuentra a los 12 años, dice que lo encontraron en el templo, hablando con los sabios de su tiempo, amén. Pero es poco de lo que se dice de la niñez, pero podríamos imaginar que Jesús fue un niño que jugó bola, él le ayudó a sus papás, en el taller, tuvo que ir a recoger agua, tuvo que ayudarle a sus padres en algunos quehaceres de la casa. Y también dice la escritura que él crecía en gracia y en sabiduría para con los hombres. Entonces quiere decir que él tuvo ese tiempo de preparación. Sus padres le prepararon, lo mandaron a las mejores escuelas de ese tiempo, en fin, ¿verdad? Y él aparece predicando un nuevo nacimiento, amén. Él aparece predicando las buenas nuevas de salvación. Y aquí en Mateo capítulo 4, en el verso 12, dice aquí el principio del ministerio de Jesús. Jesús principia su ministerio y dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, es en ese momento cuando él se entera que Juan el Bautista cae preso, aparece él, aparece Jesús predicando. Dice, estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías sobre la tierra de Zabulón. Amén. Entonces, cuando inició Jesús su predicación, su ministerio, cuando se enteró que Juan el Bautista estaba preso. Amén. Estaba preso. Así empieza Jesús a predicar las buenas nuevas de salvación, a decir que Él es el pan de vida, a decir que Él es el que vino a salvar el mundo, a confrontarse con aquellas hombres que se encontraban en ese tiempo, ¿verdad? Las diferentes personas que eran los celotes, los fariseos, los saduceos, y todas esas personas él las pudo confrontar. También vemos muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Él nació y murió y resucitó. En 1 Corintios, Pablo hace una expresión maravillosa sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer. Yo espero que usted esté ahí anotando hoy, y si no, pues con oídos atentos a la palabra. Amén. Ahí vemos a Maureen Rodríguez, que ya se está conectando. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice 1 Corintios 15. Ay, se me pegaron estas cosas. 1 Corintios 15. Vamos a ver qué dice. Ajá. Del verso 3. En el verso 3 al 7. Vamos a estar leyendo. Oiga lo que dice. Esto lo escribe Pablo. En primer lugar, les
les he enseñado lo mismo que yo recibí, dice Pablo, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado, escuchen, y resucitó al tercer día. Aquí queda claro la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Pablo dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. También que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Entonces aquí vemos nosotros claramente que la muerte y resurrección de Jesucristo se dio para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Amén. Lo que conforme a las Escrituras, bendito sea el Señor, Jesús vino a cumplir su palabra, lo que se dijo de él, que iba a nacer, que iba a ser perseguido, que iba a morir, que iba a dar la vida por nosotros los pecadores. Amén. Entonces Pablo queda muy complacido con la expresión que nos dice, Cristo murió conforme a las Escrituras. Betita Villegas, amada, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, encontramos, vamos a ver qué encontramos aquí, este tesoro maravilloso que es la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús y por eso hoy estamos leyendo un poco de él. Amén. Oigan lo que dice. Porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. Bendito sea el Señor con relación a su muerte y a su resurrección. Amén. Esto es para tener un contexto de quién fue Jesús, su nacimiento, su bautizo, su predicación, su muerte y su resurrección. Amén. Y en el capítulo 20 de Lucas, aquí lo vemos a ese Cristo resucitado y se le apareció a algunas personas. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice aquí. Lucas capítulo 20 en el verso 34. Dice así, entonces Jesús le dijo, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Vamos a ver si tengo bien clara esta cita. Vamos a ver Lucas capítulo 20. Sí, aquí habla sobre la resurrección, ¿verdad? Amén. Dice, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Aquí hay una pregunta que le dice uno de sus discípulos, que cuando estemos allá en el cielo, en la vida eterna, si una viuda, quien se casó y después el otro y lo demás que no dejó descendencia, ¿quién de estos será su esposo en la resurrección? Hablando sobre la resurrección, amén, porque él dice, yo soy la resurrección y como yo he resucitado, ustedes también tendrán vida eterna, ustedes también resucitarán en el día del Señor, amén. Entonces por eso aquí le da esa explicación y le dice, que la gente decía, ¿no? Que quien que se casa en el cielo no se va a dar en casamiento, en esa resurrección, amén, en el verso 34. Ok. Sabemos que este Jesús que nació en Belén de Judea, que sufrió penalidades como buen soldado de Cristo, amén. Vilmita, bienvenida, bendiciones. Durante su ministerio, porque en su predicación ahí hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales, hizo cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que
que en la vida no solamente nació, bautizó, predicó, tuvo muerte y resurrección, sino que también en su corta vida, por decirlo así, terrenal, Él hizo milagros. Él hizo milagros y nosotros los leemos en las Escrituras, pero muchas veces no entendemos qué significa cada milagro. Amén. Y es lo que vamos a tratar de este tiempo de vivir bajo los milagros de Dios. Vamos a aprender. Yo estoy aprendiendo también de lo que significan y por qué Jesús hizo esos milagros y de tantas cosas, porque Él hizo muchos milagros, pero fueron unos que fueron plasmados en los rollos, en las Escrituras, porque tienen una enseñanza, tienen algo de vivencia en nosotros. Entonces Jesús realizó muchos milagros, muchísimos milagros. Levantó a paralíticos, Él le dio vista a los ciegos, Él levantó al cojo, recuerdan, ¿verdad? Resucitó muertos. También tuvo la multiplicación de los peces y los panes. Calmó la tempestad. Él tiene dominio sobre la naturaleza. Sanó la mujer con flujos de sangre, y quizás fueron muchas más que recibieron sanidad, porque también dice la Escritura que si todo lo que Jesús hizo en su tiempo de predicación, en su tiempo de ministerio, no hubiesen alcanzado los libros para escribir, para exponer todo lo que Él hizo. Amén. También sanó lo más sencillo que para nosotros hoy puede ser sanar una fiebre, ¿verdad? Jesús hizo milagros, pero ¿qué son milagros? Vamos a ver, ¿qué son los milagros? Bendito sea el Señor, porque a veces oímos, como les suelo decir, oímos palabras, las predicaciones, pero no nos hemos detenido a pensar ¿qué son milagros? ¿Qué son milagros? ¿Verdad? Dice que en los evangelios encontramos una serie de relatos que ilustran el poder y la composición de Jesucristo. Estos relatos conocidos como los milagros de Jesús. Amén. Y no solo demuestran su divinidad, sino que también su preocupación. O sea, los milagros no solo demuestran que Él era Jesús, que Él era Dios, sino que también en cada milagro hay una demostración de una preocupación por el sufrimiento humano. Escuchen, hermanos, esto es maravilloso. Y que cada milagro que Él hizo tienen, porque la palabra de Dios no cambia, tienen la capacidad de transformar las vidas. Así como lo hizo en aquel tiempo, hoy Jesús quiere hacer milagros, quiere que tú vivas bajo esa nube de gloria, esa nube de milagros, para que usted pueda ver su vida transformada. Así que en esta temporada, en este estudio, vamos a descubrir los milagros, que desde una curación de los enfermos hasta lo que Él pudo controlar la naturaleza. Amén. Hoy vamos a descubrir lecciones atemporales de fe. Esas historias que no pasan, que siempre continúan siendo las mismas. No son temporales, son atemporales, son de ayer, de hoy y de siempre. Son atemporales de fe, de esperanza y amor que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar el primer, o como número uno, ¿verdad? Como número uno, que vamos hoy a desmenuzar un poco sobre el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Vieras qué linda historia. Es maravilloso saber que en este milagro lo que nosotros podemos encontrar, porque siempre lo hemos expuesto en decir, bueno, Dios pudo hacer
milagros, usó aquel niño, usó aquellos peces, aquel niño estaba dispuesto, en fin. De alguna forma casi son esos los temas que referimos para cuando damos un mensaje sobre la multiplicación de los peces y los panes. Recordemos que él tuvo 2 eventos, ¿verdad? En una tuvo 5 peces y 2 panes, y en otras, vamos a ver, tuvo menos pan, menos peces, ¿verdad? Que se me perdió aquí, ¿no? Pero vemos que en una el Señor alimenta 4,000 personas, sin contar niños ni mujeres, y en el otro hace la multiplicación de 5,000 personas. Y dice que en esos milagros sobraron cestas llenas de comida, amén, de peces y panes. Ahí vemos cómo el Señor de lo poco hizo un milagro sobrenatural, una provisión para esa gente, porque dice que él andaba predicando, andaba desarrollando su ministerio, y dice que la gente llegó un momento que la multitud estaba cansada de seguirle, de escucharle todo el día, enseñar y predicar, y llegó la tarde-noche y ya la multitud estaba cansada. Entonces, él le dice a sus discípulos que les den de comer. Ahí vemos cómo él confronta a sus hijos, confronta a sus discípulos, los confronta y les dice: ahora les toca a ustedes, ya yo prediqué, ya yo les enseñé, hice milagros, pero esta gente está cansada, necesitan ser alimentadas. Y los discípulos pues ponen sus limitaciones, pero Jesús dice que este milagro ocurre con un contexto en la necesidad física, ¿verdad? Primero se ve o muestra Jesús en el milagro la necesidad física del mundo, un mundo cansado, un mundo atribulado, un mundo sin fuerzas, un mundo hambriento de la palabra, cansado de pecar, cansado de hacer lo malo, pero no hay quien lo alimente, no hay quien le dé la palabra, le dé el pan, le dé los peces, ¿verdad? Entonces, este niño o esta provisión primaria no fue casualidad, sino que el Señor sabía que entre la multitud que le seguía había para poder suplir la necesidad de un pueblo que se encontraba hambriento. Amén. Y creo que hoy así es el día. Jesús igual manera nos sigue diciendo: recuesten a la gente, háganla descansar y ustedes vayan y delen. Pero muchas veces, amados, nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, no tenemos lo suficiente para dar. No tenemos lo suficiente porque lo que apenas tengo es para mí, para sobrevivir, para estar a flote. Creo que aquí fue una confrontación a la necesidad física que se encontraba en este momento, pero los peces y los panes también tienen una connotación espiritual. Esa gente que le seguía no solamente se encontraba ya con una necesidad física, sino con una necesidad espiritual, porque seguían todavía ahí con Jesús. Entonces, la gente, la multitud le había seguido hasta ese lugar desolado. Era la oportunidad de los discípulos predicarles y alimentarlos. Pero bueno, ellos le dicen: Señor, ante la preocupación de sus discípulos para alimentar, dice: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos. A veces nosotros vemos la limitación. Y sabe, Dios no quiere, si nosotros queremos vivir bajo bajo los milagros de Dios, tenemos que ver
que aunque estemos con lo mínimo, Dios puede hacer un milagro. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico más terrible, Dios puede hacer un milagro. Es que nosotros tenemos que ver en ese mundo espiritual. Los discípulos le dijeron: Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces, es lo que tenemos. Y a veces somos tan escasos en nuestra vida espiritual, somos escasos en la búsqueda de Dios, somos escasos que cuando incluso a veces le decimos: hermana, vengo para que ore por mí, y nos dicen: sí, está bien, hermana, yo voy a orar por usted, pero voy a meterme primero en ayuno y en oración. Hermana, tenemos que andar preparados, tenemos que estar listos. No podemos decirle a la gente con necesidad: voy a meterme a orar, voy a meterme a buscar, voy a meterme a ayunar para ver cómo voy a orar por usted. Y esto que estoy contando a mí me pasó. Un día me sentía en el momento más crítico y necesitaba que alguien hiciera una oración por mí. Avancé hasta donde la persona de confianza para decirle: ore por mí, y me dijo: otro día, voy a meterme en ayuno. No ha llegado ese día, no sé si se habrá metido en ayuno, pero yo regresé a mi casa con un corazón triste, más de lo que iba. Digo: Dios, creí que esta persona podía hacer una oración por mí y no lo hizo. Entonces tuve que buscar del Señor y decirle: Señor, pero ¿por qué fui? Si tú eres el todo para mí, tú puedes hacer de 5 panes y 2 peces algo maravilloso en mí. Y esto nos deja a nosotros una lección, mi amado. Yo espero que usted, los que están conectaditos ahí, escuchándome, Blanca Moscoso a Guatemala, un abrazo a la distancia, amén, te amamos un montón, te bendecimos y bendecimos a Guatemala. Por ahí anda uno de nuestros contemporáneos, no sé cómo se dice, ¿verdad?, de nuestra ciudad, haciendo una gira por Guatemala. Así que abrazos fuertes a esa Guatemala, Guatemala que sea para Cristo, amén. Entonces, hermano, yo espero que usted, si alguien llega pidiendo una oración, si un amigo, si un compañero le dice a usted, ore por mí, no le diga: mira, me voy a meter en ayuno y oración. Tenemos que andar pilas, como dice a veces Mabrencita, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una necesidad física y espiritual de estas personas que le seguían. Era una gran multitud que le seguía, amén. A veces lo poco y lo mucho que tenemos que hacer nos asustan los retos, pero sabemos que nosotros no somos los que tenemos la capacidad, es Dios, es Cristo Jesús a través de nosotros, amén. Entonces, Jesús dice que tomó los peces y los panes y los bendijo y los consagró al Todopoderoso, al Padre, al que sabía que puede hacer milagros. Así que el Señor nos deja una lección. Él, siendo Dios, Él no dice: bueno, como yo soy Dios aquí en la tierra, voy a orar, los voy a bendecir. No, Él dice que tomó los panes y los peces y los bendijo, y le dijo al Padre, ¿verdad?, que los bendijeran, y dice que se los dio a sus discípulos. Amados, es que Dios nos ha entregado a nosotros para satisfacer la necesidad física y espiritual. Él nos dio a nosotros. Por eso tenemos que aprender a andar bajo los milagros, bajo esos milagros de Jesús. Cuando usted y yo aprendamos que podemos ser ese instrumento para que Jesús sea su nombre glorificado, es cuando vamos a empezar a ver milagros. Bendito sea el Señor. Y dice que tomó los peces, los bendijo, se los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre los 5,000 personas. Y este milagro, dice, muestra su provisión sobrenatural. Dios, a través de Jesús, nos enseña que Él puede hacer en nosotros una provisión sobrenatural.
Esa provisión sobrenatural viene de Dios, viene del cielo. Su cuidado por nuestras necesidades materiales, físicas, emocionales, espirituales, vienen de Dios. Por eso nosotros tenemos que volvernos en el nombre de Jesús, volvernos al Padre y decirle: Señor, aquí estoy. Esto lo tengo, es lo poco que tengo, son las pocas fuerzas, es mi poca fe, es mi poca salud, es mi poco todo. Pero yo sé que tú puedes multiplicar en mí tu poder. Amén. Entonces dice que además en este milagro se revela la compasión y el poder de Jesús. Jesús, siempre que hacía un milagro, él dice, y se compadecía de la multitud, se compadecía del pecador, se compadecía de sus amigos, y esa compasión provocaban los milagros. Amén. ¿Cuánto nosotros tenemos que pedir que Dios nos dé compasión? Esa compasión que cuando le digamos: Señor, yo voy a ir a orar por aquella persona, o soy movido a orar por esta que está en la calle, y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, se levanta. Amén. La compasión. Amén. Que no solo en este milagro de los panes y peces, no solo vemos un milagro de lo poco a lo mucho, sino que también vemos la capacidad no, déjame ver aquí, la nota que tengo aquí. No solo satisface nuestra hambre espiritual, ahí Jesús no solamente quiere decirle a los discípulos que va a alimentar su necesidad física, sino que también les va a enseñar a los discípulos, a la multitud y a nosotros que Jesús puede darnos ese pan. Gracias. Ese pan de vida. Gracias, ma. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo Dios se glorifica. Amén, Jesús. Y me encanta este milagro, porque Jesús deja en claro que Él es el pan de vida. Amén. Por eso dice que no solo sacia la fe física, la multitud, sino que también señala su rol como el pan de vida para saciar el hambre espiritual de la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Y ahora vamos a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura. Y vamos a ir primero al libro de Éxodos. Allá en el libro de Éxodo, es en el Antiguo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo 16. Vamos a ver quién dice yo. ¿Quién lo tiene? Amén. Éxodo 16, 31 al 36. Oiga lo que dice. A esto el pueblo de Israel lo llamó maná. A lo que al maná, recordemos en contexto que Jehová de los ejércitos saca al pueblo de Israel de la esclavitud y lo alimentó por 40 años. ¿Sabe, mi amado? Dios siempre quiere proveernos las cosas que usted y yo necesitamos. Por eso es que hemos titulado esta aventura bajo los milagros de Dios. Yo espero que usted a partir de hoy y también yo podamos experimentar el poder de Dios para hacer milagros. Bendito sea el Señor. Y dice que el pueblo de Israel llamó a esto maná. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, y su sabor era como el de las hojuelas con miel. Oiga, es que qué delicia. Amén. No era algo horrible, no era algo delicioso. Amén. Y dice, y Moisés dijo:
el Señor ordenó lo siguiente: llenen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes que ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto. Sabe, mi hermano, en el mundo hay un desierto. La gente necesita comer del maná, pero cuando nosotros vemos ahora el contexto del Nuevo Testamento, vemos que Jesús dice: yo soy el pan, yo soy el pan de vida. El que come no tendrá hambre jamás. Amén. Entonces, aquí vemos que esta multiplicación de los peces y los panes es eso, enseñarnos que Él es el alimento para el hombre, no solamente físico, sino espiritual. A los discípulos les dice: ustedes tienen que exponerle a esta gente que yo soy el pan de vida. En el libro de Éxodos ustedes se encuentran que en la historia dice que el Señor enviaba maná, y este maná que recogieron, que era una medida de 2 litros y lo tenían que guardar, dice que lo guardaron en una vasija y estaba en el lugar santísimo, para recordarle al pueblo de Israel, a su descendencia, que Él era el pan de vida. No sé si me estoy dando a explicar. Amén. Ok, oiga lo que dice, mi amado hermano, Lucas capítulo 9. Vamos al Nuevo Testamento. Quise hablar un poco del maná porque ese es el pan que alimentó al pueblo de Israel por 40 años. Llegó un momento en que se hastiaron y pidieron codornices, pero bueno, ya esa es otra historia ahí. Pero lo primero que el Señor se manifiesta al pueblo de Israel para suplir su hambre, su necesidad, fue maná. Y te dice que eran pequeñitas como semillitas de culantro con sabor a miel, y con eso hacían el alimento. Amén. Entonces vamos a ver en Lucas, en el capítulo 9, vamos a leer ahí en el verso 13, y dice: Jesús les dijo: denle ustedes a comer. Eso les dijo a los discípulos cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Y dice: pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud. Nosotros, los hijos de Dios, siempre buscamos otras alternativas. Jesús sabía que los discípulos hubiesen obedecido, hubieran hecho el milagro, ellos. Pero muchas veces nosotros somos tan desobedientes como los discípulos, y dicen: Señor, no tenemos, solo 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos. Hay otra alternativa que podemos hacer para suplir la necesidad. Por eso cuando vemos aquellos hombres que iban a la hora de la oración, ¿verdad?, en la puerta de la Hermosa, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Gente que vivía bajo los milagros de Dios. Es tiempo que nosotros como iglesia, como pueblo, volvamos. Y esta palabra es para mí también. Amén. Que aprendamos a vivir bajo los milagros de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice: y habían allí 5,000 personas. Y Jesús le dijo a sus discípulos: hagan que la gente se siente en grupos de 50. Y los discípulos lo hicieron. Y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Cuando usted y yo, mi amado hermano, accionamos bajo los milagros de Dios, la gente va a estar satisfecha. Bendito sea el nombre de Jesús. Se convertirán al Señor, se salvarán las vidas, se salvará la multitud.
Bendito Dios. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró recogieron 12 cestas. Que todo esto es un significado espiritual en el mundo espiritual, perdón. Cada número también tiene un significado. Amén. Entonces, ahí vemos en Lucas cómo el Señor hace milagro con poco. Dios no necesita mucho para glorificarse. El Señor no necesita mucho de nosotros. Él lo que quiere es nuestra rendición, nuestra obediencia. A veces hacemos muchas cosas, pero no somos obedientes, no obedecemos. Somos hijos desobedientes porque no hacemos lo que el Padre nos manda a que hagamos. Amén. Vamos a leer en el libro de Marcos. Amén. Libro de Marcos. Esos libros los estuvimos estudiando hace poquito, ¿verdad? Pasamos no hace mucho por el libro de Marcos. Bendito sea el Señor. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 41, encontramos la escritura. Dice: Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantó los ojos y los bendijo. Es la misma, dice, y sobró. Amén. Y sobró alimento. Bendito sea el Señor. Sobró alimento. Nosotros tenemos esa capacidad. Amén. Ahora, aquí hay muchos, vemos que en el libro de Lucas, en el libro de Marcos y en el libro de Juan, encontramos el milagro de los 5,000. De los 5,000, esa multitud grande. Amén. Y cómo el Señor con poco hizo milagros. ¿Qué podemos rescatar de esta enseñanza, de este milagro de la multiplicación de panes y peces? Confianza. Dios o Jesús, ¿verdad? Jesús llama a sus discípulos y les dicen, hagan. Les faltó confianza. Usted y yo, para ver milagros, para vivir bajo los milagros de Dios, debemos de confiar en Él, confiar en Dios, confiar que Él es el que todo lo puede, el que hizo milagros, el que levantó a paralíticos, el que le dio vista al ciego, hizo andar al cojo, resucitó muertos, sanó fiebres. Amados, aprendamos de verdad a andar bajo estos momentos maravillosos, preciosos, amén, de los milagros. También este milagro de los 5 peces y los panes, o los peces y los panes, nos habla que Jesús se preocupa por tu y mi sustento diario, no solamente el físico, sino el espiritual. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que sacia la hambre de la persona sedienta, hambrienta, amén, y que el que coma nunca más tendrá hambre ni sed, porque Él es el pan de vida. Ese maná que vino del cielo es Él. Amén. En Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió, como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra espiritual. El Señor está interesado en que nosotros no solo busquemos los milagros naturales, sino que miremos los milagros extranaturales. Y quiero contarles algo que me sucedió la semana pasada. Llamé a una amiga para saludarla y me dice, estoy recién operada. Entonces le digo, ¿cómo que estás recién operada? No, hoy mismo voy a ir a verte, no te preocupes, yo llevo... Gloria a Dios, ahí hubo como un bajonazo de internet, pero yo creo que ya estamos aquí. Ok. Y entonces yo fui donde ella a saludarla y a tomar cafecito. Y
Muy curiosamente llegaron otras personas a visitarle porque estaba recién operada, ¿verdad? Entonces todo el mundo empezó a hablar. Viera, yo tuve una palabra profética en donde me decía, usted va a ser bendecido financieramente. Yo tuve una palabra profética cuando Dios me dijo, usted va a tener una casa. Yo tuve una palabra profética cuando Dios me dijo, yo voy a hacer. Yo te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar una bicicleta, te voy a dar cama, te voy a dar refri. Y digo yo, Señor, ¿pero qué suceden con los milagros? ¿Qué sucede? Hoy en día, los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces, hermano, el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hoy en día la gente no sigue a Jesús por los milagros. Esta multitud le seguía por las enseñanzas, le seguía porque tenía sed. Por eso el Señor se movió a compasión y los alimentó. Pero resulta que hoy queremos que en nuestras reuniones se levante el apóstol, se levante el profeta y diga, hermano Carlos, yo le voy a dar a usted un carro, un 4x4, con combustible, con aquí, con allá, yo te voy a dar una casa, yo te voy... Es que la gente hoy en día sigue a Jesús por lo físico nada más. Por eso es que no vivimos bajo los milagros de Dios. Entonces, por eso Jesús le dice a sus discípulos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Jesús. Estoy teniendo problemitas con el internet. Entonces, mi hermano, ya vamos a terminar. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque Él no está no solamente interesado en lo físico, sino en lo espiritual. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 6? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oiga lo que dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Él es nuestra comida. Jesús es nuestra comida. Gloria a Jesús. Entonces, mi hermano, en este primer milagro que estamos disertando en esta noche, podemos encontrar que Dios nos hace un llamado a la confianza, que confiemos en Él, que entendamos que Él es nuestro sustento diario. Por eso debemos de buscarle, que debemos... Ok, ahí estamos. Estamos teniendo problemitas con el internet, mientras no se me vaya del todo. Entonces, mi hermano, nosotros, el Señor quiere que confiemos que Él nos ha llamado y que podemos suplirle la necesidad espiritual. Entonces, hermanos, usted y yo podemos andar bajo los milagros de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, saludamos a Grace que está ahí. Amén. Está ahí. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. No la conozco, pero sé que Dios, Jesucristo, conoce la necesidad que usted tiene. Y vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, rogamos, Padre, por milagros maravillosos, para que esos milagros en la vida de mis hermanos se haga una realidad. Oramos por... Damos honra y damos gloria a ti, al único sabio Dios, hacedor de milagros, de maravillas, de prodigios. Hoy hay milagros y mis hermanos andaremos bajo el poder de esos milagros de Cristo, porque creeremos que Él es